Una vez más, bienvenidos a Caminando, este programa, este espacio de entrevistas en Popular Televisión Cantabria, pues para analizar la realidad socio-religiosa de Cantabria y de nuestra diócesis. En esta ocasión vamos a recordar esa rueda de prensa que tuvo lugar el 11 de septiembre en el Obispado, donde se nos daba a conocer un poco pues, este inicio de curso en este ambiente, en este entorno de pandemia. En esa rueda de prensa pues, contábamos con el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Sánchez Monje, el vicario general Sergio Yata y pues, aquí presente a don Ricardo Alvarado, el vicario de pastoral, que es el encargado de asistir al obispo pues, en todas las cuestiones pastorales. Bienvenido, Ricardo. Bien hallado, Arturo. Bueno, pues, ¿quién le iba a decir, no? ¿Quién nos iba a decir que cómo iba a estar la situación en un año, en enero, a cómo está ahora? Era inimaginable, ¿no?, esta situación. Sí, así es. Podríamos decir que nos ha pillado el toro, por utilizar un término, bueno, pues eso, muy popular, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Sobre todo y muy especialmente lo que es, nos ha conmovido, algo que tan minúsculo, algo imperceptible, que haya podido ocasionar pues una paralización, un estancamiento con graves consecuencias económicas, sanitarias, y ciertamente es algo que en un mundo tan globalizado, pues bueno, pues esto ha sido de alguna manera pues un signo también de esa globalización, ¿no? Como un virus, insisto, un microorganismo, algo que no lo puedes ver, pues haya paralizado absolutamente toda una civilización, ¿no? Con graves consecuencias. Bueno, en medio de este colapso, de esta crisis sanitaria, social, económica, se podría decir también política, podemos decir que la Iglesia se ha mantenido firme, ha sabido moverse, dar respuesta, tanto parroquias, sacerdotes, Cáritas. Sí, así es. Bueno, yo creo que, fíjate, esto con la perspectiva del tiempo sí que te hace, desde luego, reflexionar mucho. Reflexionar mucho los acontecimientos, reflexionar mucho la posición de la Iglesia en este mundo ahora mismo conmovido, y te hace pensar que la historia de la Iglesia es tan rica que uno no tiene más que mirar a sus orígenes, mirar cómo en el devenir de la historia pues la Iglesia no siempre ha tenido momentos de pujanza, sino que, bueno, pues eso, como todos aquellos que nos han precedido en medio muchas veces de tantas pandemias, ¿no?, que ha tenido esta civilización, de tantas persecuciones, pues cómo la Iglesia se ha reforzado, ¿no? Yo creo que, y es conveniente quizás igual aprovechar también este programa, ¿no?, pues para agradecer tanta creatividad, O sea, en un momento donde el miedo nos puede paralizar, desde luego yo creo que el Espíritu Santo ha tocado tantos corazones de sacerdotes, de laicos, de religiosos, que han sabido estar a la altura. Por aquello de ser fieles al Espíritu Santo, que no hace sino, bueno, pues animarnos, recordarnos la esencia propia de la Iglesia, que es la evangelización. La Iglesia es familia, no podemos renunciar a la presencialidad en las catequesis, en la formación, en la pastoral, pero ¿cómo vamos a hacer para evitar riesgos, para seguir cuidando a nuestros mayores? ¿Qué medidas propone la diócesis? Bueno, evidentemente, aparte de las medidas que hemos tomado y teniendo muy en consideración, ¿no?, todas las prescripciones que nos han ido marcando las autoridades sanitarias, que se van a aplicar en nuestros centros parroquiales, hay una medida que es fundamental en un tiempo como este, donde el miedo nos puede tentar al abandono, a relajarnos. Quizás es igual un momento donde tenemos que reforzar muchísimo nuestra oración. Don Manuel, nuestro obispo, entre otras cosas, subrayaba muchísimo y ponía el acento en la opción por la presencialidad. Quiero decir,
Sí que es cierto que hay muchos instrumentos telemáticos, podemos hacer videoconferencias pues con 10, 12, 14, 20 personas simultáneamente, pero mira, no se nos puede olvidar algo que caracteriza al ser humano, que es ese otro sentido que te da poder contemplar a los ojos de alguien, poder escuchar su acento, sus posturas, ese lenguaje no verbal, que es lo que nos humaniza. Entonces, yo creo que evidentemente sí que tenemos herramientas de sobra conocidos por todos, pero debemos de dar una opción a la presencialidad. Para ello, tenemos que tomar ciertas precauciones, como bien sabemos, el número de grupos, evitar por todos los medios las aglomeraciones, habilitar los espacios con ventilación, bueno, todo este tipo de medidas que en este caso los padres de niños y de jóvenes lo saben, y por otra parte, pues bueno, pues de cara, por ejemplo, a reanudar los grupos de lectura orante, lógicamente pues tenemos que habilitar y sobre todo que el participante, bueno, pues sienta ciertamente pues una garantía y una seguridad. Bueno, ahora cambiando un poco de tercio, pues no sé si le pasa igual que a mí, pero pensando en el Congreso de Laicos, casi me parece imposible que ha sido este año. O sea, me parece que está tan lejos, ¿no? Allí fue pues una representación de la diócesis, ¿no?, entre la que estaba usted. Sí, sí. Y bueno, lo que tengo que destacar es que don Manuel Sánchez Monje, el obispo de la diócesis, recalcó 2 líneas de trabajo de las que salieron del Congreso de Laicos, ¿no? Pues que fue el anuncio y el acompañamiento, ¿no? En la homilía de la Bien Aparecida, sí, que es donde suele presentar el plan para el curso. Eso es. Mira, concretamente lo que dijo en la Eucaristía de la Bien Aparecida fue subrayar los acentos para este año. Eran 2 acentos, sí, pero uno era 2 itinerarios del Congreso Nacional de Laicos y el otro acento es el que en este momento nos está abordando, que es sobre el servicio de la caridad, es bueno, pues seguir testimoniando una iglesia servidora de los pobres, ¿no? Es decir, poner un acento muy especial en todo lo que es la acción social y caritativa de la iglesia. En el primero de los acentos son los 2 itinerarios de los 4 que hay del Congreso Nacional de Laicos. Uno es el anuncio y el otro es el acompañamiento. Entonces, el grupo de laicos que representó a la diócesis en el Congreso Nacional de Laicos lleva trabajando, incluso hasta en el medio de la pandemia, uno de los objetivos que es la propagación de todo esto. Es decir, ¿qué es eso del primer anuncio? ¿Qué es eso del acompañamiento? Y entonces, bueno, en este momento se plantea como objetivo en nuestra diócesis, vamos a dar a conocer, vamos a desarrollar, estamos ahora mismo en su difusión para pasar al cómo lo vamos. Entonces estamos esperando, lógicamente, también pues unas orientaciones, una guía orientativa que va a marcar la metodología para poder trabajarlo en las distintas diócesis. Vale. El otro acento es sobre la acción social y caritativa de la Iglesia, ¿no? Pues hombre, era evidente que una de las consecuencias que nos ha traído esta pandemia pues ha sido el aumento de la bolsa de pobreza y muy especialmente en nuestra diócesis. Entonces, hemos visto que hay muchísimas luces, pero también muchísimas sombras. Y estas sombras nos proveen de conocer realmente la necesidad de una mayor formación en el voluntariado, en los sacerdotes, para poder descubrir que Cáritas es algo mucho más que una ONG de la Iglesia. Cáritas es la Iglesia, es el brazo caritativo de la Iglesia, es aquel que es capaz de ayudarnos a reconocer el rostro de Cristo entre los más excluidos, entre los más pobres, y los tenemos. Entonces, bueno, yo creo que este año, pues el obispo así lo ha querido ver, es que se ponga también este matiz en lo que es la cuestión y el ámbito social y caritativo de la Iglesia. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, se nos ha echado el tiempo encima, podríamos seguir tratando muchos temas y bueno, pues le damos las gracias por poder haber venido aquí, asistido aquí y haber tenido este encuentro y esta entrevista. Yo, desde luego, siempre me siento muy bien acogido, Arturo, y sí que quisiera también, bueno, pues decirle a los
televidentes que también esta casa pues ha hecho un gran esfuerzo pues por hacer llegar pues eso que es centro y culmen para la vida de los cristianos, que es la Eucaristía. Los que vivimos más cerca de vosotros sabemos el gran esfuerzo que os ha llevado y desde luego creo que esto, si no es por algo que nos supera, que es ese llamamiento del Señor a que nos mantengamos firmes y fieles al Evangelio, desde luego creo que sería imposible. Así que en nombre también de toda la Iglesia, en nombre de esos ancianos, de esas personas que aún todavía pues por su vulnerabilidad no han podido asistir, simplemente quiero daros las gracias a toda esta casa. Pues nada, damos muchas gracias a Ricardo Alvarado, vicario de Pastoral de la Diócesis de Santander, pues que hoy pues, nos ha podido ilustrar pues, sobre todo el inicio de curso y lo que tenemos por delante en este entorno de pandemia. Muchas gracias.